No, no quiero tu dinero, gritó la niña empujando los billetes que Santiago le ofrecía. Santiago se quedó parado ahí con la mano extendida, sintiendo como la gente de la feria lo miraba. La niña tenía como 5 años, pelo negro y rizado, y lo miraba con unos ojos que parecían demasiado grandes para su carita. Pero Santiago intentó hablar, pero ella lo interrumpió otra vez. Solo quiero un abrazo como el que le darías a tu hija. Las palabras le pegaron como un golpe en el estómago. Santiago miró alrededor buscando a los padres de la niña, pero no vio a nadie que pareciera estar buscándola. ¿Dónde están tus papás?, preguntó guardando el dinero en el bolsillo. Mi mamá está trabajando. Mi papá. La niña se encogió de hombros. No tengo papá. Santiago había salido esa noche de su apartamento porque no aguantaba más el silencio. Su empresa estaba yendo bien, tenía dinero, tenía todo lo que se supone que un hombre de 40 años debería querer, pero se sentía vacío como si fuera un fantasma caminando por su propia vida. ¿Cómo te llamas?, le preguntó agachándose para estar a su altura. Isabela. ¿Y tú, Santiago, tienes una hija, Santiago? La pregunta le dolió más de lo que esperaba. Había querido ser papá desde que se casó con Andrea hace 10 años. Habían intentado todo, doctores, tratamientos, hasta adopción. Pero nada funcionó. Y al final Andrea se cansó de esperar y se fue. No respondió y su voz sonó más quebrada de lo que quería. ¿Puedes pretender que yo soy tu hija? Solo por un abrazo. Santiago sintió algo raro en el pecho, como si algo se hubiera roto y arreglado al mismo tiempo. Sin pensarlo mucho, abrió los brazos y la niña se lanzó hacia él. La abrazó fuerte, sintiendo como ella se aferraba a su camisa. Por un momento, Santiago cerró los ojos y se permitió imaginar que si era su hija, que llegaba a casa y ella correría hacia él gritando, «¡Papá!». Como siempre había soñado, que no estaría solo en ese apartamento enorme comiendo en silencio y viendo televisión hasta quedarse dormido en el sofá. «Hueles a café», murmuró Isabela contra su hombro. «Tomo mucho café», respondió él, sorprendido de lo natural que se sentía tenerla en brazos. «Mi mamá también dice que el café la ayuda a no estar tan cansada». Cuando finalmente se separaron, Santiago se sintió raro, como si hubiera despertado de un sueño muy real. Isabela lo miró con una sonrisa que le llegó directo al corazón. «Gracias», dijo ella. «Hacía tiempo que no me daban un abrazo así». Así como si yo fuera importante, Santiago se quedó sin palabras. Esta niña pequeña acababa de decirle algo que ningún adulto le había dicho nunca de manera tan directa. Isabela gritó una voz desde lejos. «¿Dónde estás?». «Es mi mamá», dijo Isabela y antes de irse corriendo lo miró una vez más. «¿Vas a venir mañana?». «No sé», respondió Santiago, aunque por dentro ya sabía que sí. «Si vienes, estaré en la barraca de las pulseras, la que tiene luces azules». Y se fue corriendo, desapareciendo entre la gente de la feria. Santiago se quedó parado ahí con el sabor del helado que había comprado y que ahora se derretía en su mano. La gente siguió caminando a su alrededor, pero él se sentía como si hubiera pasado algo importante, algo que no terminaba de entender. Esa noche, cuando llegó a su apartamento, el silencio le pareció más fuerte que nunca. Se sirvió un whisky y se sentó en el sofá, pero no pudo dejar de pensar en los ojos de Isabela y en cómo se había sentido cuando ella le pidió que fuera su papá, aunque fuera solo por un abrazo. Por primera vez en mucho tiempo, Santiago se fue a dormir pensando en algo que no fuera el trabajo o la soledad. Se fue a dormir pensando en una niña que solo quería un abrazo y en cómo ese abrazo había llenado un vacío que él ni siquiera sabía que tenía. Santiago despertó a las 5 de la mañana como siempre, pero esta vez no fue por la alarma, fue porque soñó con Isabela. En el sueño ella estaba sentada en la mesa de su cocina, desayunando cereal y contándole sobre su día en el colegio. Cuando abrió los ojos, la realidad lo golpeó. Su apartamento estaba vacío, silencioso, frío. Se levantó y se preparó el café, pero mientras esperaba que la cafetera terminara, se encontró mirando la mesa del comedor. Solo había una silla. Siempre había sido así, pero nunca se había dado cuenta de lo triste que se veía. «¿Qué te pasa, Santiago?», se preguntó en voz alta, pero su voz se perdió en el eco del apartamento. En la oficina, su asistente María le preguntó 3 veces si se sentía bien. Santiago no podía concentrarse en los números, en las reuniones, en nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Isabela pidiendo un abrazo. «Señor Rivera, ¿quiere que cancele la reunión con los inversionistas?», le preguntó María desde la puerta. «No, estoy bien», mintió Santiago, pero sabía que no engañaba a nadie. A la hora del almuerzo, en lugar de comer en el restaurante elegante de siempre, Santiago se encontró caminando por las calles del centro. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hacia donde estaba la feria la noche anterior,
pero en el día era solo un lote vacío con basura y algunos puestos cerrados. Esa tarde, mientras revisaba contratos, su mente se fue otra vez a Andrea. Recordó la última pelea que tuvieron meses antes del divorcio. «Ya no aguanto más, Santiago», le había gritado. «Cada mes es lo mismo. Esperamos, nos hacemos ilusiones y nada. Estoy cansada de vivir esperando algo que nunca va a pasar». «Podemos seguir intentando», había respondido él, pero ya sabía que era mentira. Los dos estaban cansados, lastimados, vacíos. ¿Para qué? Para hacernos más daño. «Ya no te reconozco, Santiago. Ya no soy feliz contigo». Y tenía razón. Los tratamientos, las visitas al médico, las esperanzas rotas, mes tras mes, los habían convertido en extraños. Al final, Andrea se fue con un compañero de trabajo que ya tenía 2 hijos. Santiago se enteró por Facebook. Fotos de ellos en el parque, en cumpleaños, en vacaciones. Andrea se veía feliz, más feliz de lo que había estado con él en años. «Señor Rivera, son las 8», le dijo María asomándose por la puerta. «¿No va a irse a casa?» Santiago miró el reloj. Había estado sentado ahí por horas recordando. Se dio cuenta de que no había hecho nada productivo en todo el día. «Sí, ya me voy», respondió, pero en lugar de ir a casa, manejó hacia la feria. Cuando llegó, las luces ya estaban encendidas y la música sonaba fuerte. Santiago caminó entre los puestos buscando sin saber bien qué. Compró un café y se sentó en una banca observando las familias que pasaban. Un papá cargando a su hija en los hombros, una mamá limpiando la cara de su hijo con una servilleta. Parejas jóvenes tomadas de la mano riéndose. «¿Por qué vine aquí?», se preguntó sintiéndose ridículo, pero entonces la vio, las luces azules de la barraca que Isabela había mencionado. Santiago se acercó despacio como si estuviera haciendo algo malo. Detrás del mostrador había una mujer joven, tal vez de 25 años, con el pelo negro recogido en una cola. Estaba arreglando unas pulseras y se veía cansada. «¿Buscas algo en particular?», le preguntó la mujer sin levantar la vista. Santiago no sabía qué decir. «Isabela está aquí». La mujer levantó la cabeza rápidamente con una expresión de alarma. «¿Quién pregunta?», dijo. Y Santiago pudo ver que estaba asustada. «Perdón, no quise asustarla. Soy Santiago. Ayer hablé con Isabela. Ella me dijo que estuviera aquí». «¿Tú eres el señor del abrazo?», preguntó la mujer y su expresión cambió completamente. «Supongo que sí», respondió Santiago sintiéndose extraño. «Isabela», gritó la mujer hacia atrás de la barraca. «Ven acá». Isabela apareció corriendo con un vestido amarillo y los mismos ojos grandes de la noche anterior. Cuando vio a Santiago, su cara se iluminó. «Santiago, ¿viniste?», gritó y corrió hacia él. Sin pensarlo, Santiago la levantó y la abrazó otra vez. Y otra vez sintió esa sensación extraña de que algo se arreglaba dentro de él. «Te dije que vendría», le dijo, aunque no recordaba haberle prometido nada. «Mi mamá no me creía», dijo Isabela, señalando hacia la mujer de la barraca. «Ella es Camila». Santiago miró a Camila, quien lo observaba con curiosidad y un poco de desconfianza. Era bonita, pero se veía muy cansada, como si llevara el peso del mundo en los hombros. «Mucho gusto», dijo Santiago acercándose con Isabela todavía en brazos. «Soy Santiago Rivera», Camila respondió ella, pero no sonrió. «¿Qué quieres?». La pregunta era directa, sin rodeos. Santiago se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. «Honestamente, no lo sé», dijo. «Solo necesitaba venir». «¿Qué haces?», preguntó Camila, viendo cómo Santiago examinaba las pulseras con tanto cuidado. «Trato de decidir cuáles comprar», respondió él, sosteniendo una pulsera azul contra la luz. «Todas». Camila se rió, pero no era una risa alegre. «¿Sabes que son como 50 pulseras?». Santiago la miró serio. «Sí, lo sé». «¿Cuánto por todas?». Camila dejó de sonreír. Había conocido a muchos hombres que llegaban con dinero, prometiendo cosas y todos querían algo a cambio. Siempre querían algo. «No necesito tu caridad», dijo cruzándose de brazos. «No es caridad. Son para regalar en mi oficina. Tengo muchas empleadas». Era mentira, pero Santiago no sabía cómo explicar que solo quería ayudar sin que ella se sintiera incómoda. Isabela, que había estado dibujando en una libreta, levantó la cabeza. «¿Tu oficina es muy grande?», preguntó. «Bastante», respondió Santiago. «Trabajo con números, cosas aburridas, como matemáticas, algo así». Isabela hizo una mueca. «Odio las matemáticas. Mi maestra dice que necesito practicar más».
¿En qué año vas? Primero, pero ya sé leer bien. ¿Quieres que te lea algo? Sin esperar respuesta, Isabela empezó a leer en voz alta de un libro de cuentos que tenía en su mochila. Santiago la escuchó con atención, impresionado de lo bien que leía para su edad. «Buese», dijo Isabela cuando terminó. «Leo superb. Pero los números son feos». «Los números no son feos», dijo Santiago. «Solo hay que encontrarles el truco». «¿Cuál truco?» Santiago se agachó junto a ella y le mostró cómo contar las pulseras de colores, haciéndolo como si fuera un juego. Camila los observaba desde el mostrador, sin entender por qué este hombre le dedicaba tanto tiempo a su hija. Esa noche, cuando terminó la feria, Santiago se ofreció a ayudarles a guardar las cosas. Camila quiso decir que no, pero estaba cansada y él ya estaba doblando el mantel de la mesa. «No tienes que hacer esto», le dijo. «Lo sé, pero quiero hacerlo». Mientras guardaban las pulseras en cajas, Isabela no paraba de hablar. Le contó a Santiago sobre su escuela, sobre su maestra, sobre su mejor amiga Sofía, sobre el perro de la vecina que siempre ladraba. «¿Por qué hablas tanto con él?», le preguntó Camila a su hija en voz baja. «Porque me escucha», respondió Isabela como si fuera obvio, «y porque es bueno se ve en sus ojos». Al día siguiente, Santiago volvió y al otro día también. Siempre compraba algo, pulseras, aretes, llaveros. Camila dejó de preguntarle por qué venía, pero seguía desconfiada. «¿Qué quieres realmente?», le preguntó una noche mientras Isabela jugaba con otros niños de la feria. «Estar aquí», respondió Santiago, «sé que suena raro, pero es la verdad». «¿Estás casado?» «Divorciado hace 3 años». «¿Hijos?» «No». Camila lo estudió con la mirada. Había aprendido a desconfiar de los hombres que se acercaban a ella y a Isabela. Pero Santiago era diferente. No trataba de tocarla. No le decía piropos, no hacía comentarios sobre su cuerpo, solo venía, compraba algo, jugaba con Isabela y se iba. «¿Por qué no tienes hijos?», preguntó Santiago. Se tardó en responder. «Mi exesposa y yo lo intentamos mucho tiempo, no funcionó y por eso se divorciaron». «Más o menos. Éramos buenos para lastimarnos». Camila asintió. Conocía esa sensación. Una semana después, Isabela le dio a Santiago un dibujo. Era él, ella y Camila. Pero Santiago tenía rayones amarillos alrededor de la cabeza. «¿Qué es esto?», preguntó Santiago señalando los rayones. «Eres el sol», dijo Isabela. «Siempre llegas cuando está oscuro y todo se vuelve más bonito». «¿El sol?» «Sí, te voy a decir tío Sol». Santiago sintió algo caliente en el pecho. Nadie lo había llamado tío antes. «¿Te gusta?», preguntó Isabela. «Me gusta mucho», respondió Santiago. Y era verdad. Esa noche Camila se acercó a él mientras Isabela se había quedado dormida en una silla detrás del puesto. «Ella te quiere mucho», dijo. «Yo también la quiero». «¿No te parece raro? Ella no es tu hija». Santiago miró a Isabela durmiendo con el pelo tapándole la cara y la boca un poco abierta. No dijo, «Para nada». «¿Y qué pasa cuando te aburras de jugar a la familia? Cuando encuentres a alguien de verdad». Santiago la miró directamente a los ojos. «Esto es de verdad, Camila. No sé cómo explicártelo, pero esto es lo más real que he sentido en años». Camila no respondió, pero por primera vez desde que lo conocía, no se veía desconfiada, solo se veía cansada y confundida. «Te ayudo a llevarla al carro», dijo Santiago cargando a Isabela con cuidado. Mientras caminaban hacia el viejo carro de Camila, Isabela despertó un poco y murmuró, «Tío Sol, mañana vienes otra vez». «Sí, princesa, mañana vengo otra vez». Y lo dijo como una promesa. Santiago llegó a la feria como siempre a las 8 de la noche, pero esta vez algo estaba mal. La lluvia había empezado a las 6 y no paraba. Muchos puestos estaban cerrados y los que seguían abiertos tenían lonas y plásticos por todos lados. Buscó las luces azules de la barraca de Camila, pero no las encontró. Caminó 2 veces por toda la feria preguntando a otros vendedores, pero nadie las había visto. «¿Las conoces?», le preguntó a doña Carmen, que vendía empanadas. «Sí, claro, pero no vinieron hoy. Con esta lluvia poca gente viene». Santiago se quedó parado bajo su paraguas, sintiendo algo extraño en el estómago. Era como preocupación, pero más fuerte, como miedo. «¿Sabes dónde viven?», preguntó. «No, mi hijo, pero siempre toman el bus en la esquina de la calle X». Santiago corrió hacia la parada de buses B. Ajo la lluvia. Su traje se estaba empapando, pero no le importaba. Tenía que encontrarlas. Cuando llegó a la parada, al principio no vio a nadie, pero entonces escuchó una tos pequeña, como de niño.
Detrás del paradero había una banca de metal y ahí estaban. Camila tenía a Isabela en brazos, cubriéndola con una chaqueta que ya estaba mojada. Isabela tosía y temblaba con la cara roja y los ojos vidriosos. «Camila», gritó Santiago corriendo hacia ellas. Camila levantó la cabeza sorprendida. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Santiago, ¿qué haces aquí? Te estaba buscando». «¿Qué pasó?» «Isabela se enfermó en la tarde. Tiene fiebre y no para de toser. Quise llevarla al centro de salud, pero está cerrado por la lluvia». Santiago tocó la frente de Isabela. Estaba ardiendo. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?» «Como 1 hora. El bus no pasa por la lluvia. ¿Por qué no me llamaste?» «No tengo tu número». Y además Camila se veía avergonzada. «No quería molestarte». Santiago se agachó y cargó a Isabela, que apenas abrió los ojos. «Tío Sol», murmuró la niña. «Aquí estoy, princesa. Te vamos a llevar al doctor». «No tengo dinero para el hospital», dijo Camila, pero Santiago ya estaba caminando hacia su carro. «Eso no importa». Ahora, en el hospital, Santiago cargó a Isabela hasta urgencias mientras Camila llenaba los papeles. La enfermera los hizo esperar, pero Santiago no se quedó callado. «La niña tiene mucha fiebre», le dijo a la enfermera. «Necesita atención ahora, señor, hay una lista de espera». «No me importa la lista, mírenla». Santiago tenía esa voz que usaba en los negocios, la voz que hacía que la gente lo escuchara. En 10 minutos, un médico estaba examinando a Isabela. «Es una infección respiratoria», dijo el doctor. «Nada grave, pero necesita antibióticos y reposo». Mientras esperaban la medicina, Santiago se sentó junto a Camila en la sala de espera. Ella tenía la cabeza entre las manos. «Gracias», le dijo sin mirarlo. «No tienes que agradecerme nada». «Sí, tengo que hacerlo». «Si no hubieras aparecido», Camila se limpió los ojos con la manga. «No sé qué habría hecho. ¿Por qué no me habías dado tu teléfono?» Camila se rió, pero no era una risa alegre, porque no estoy acostumbrada a que alguien me ayude sin querer algo a cambio. ¿Y qué crees que quiero yo? No lo sé. Por eso me da miedo. Santiago la miró. Tenía razón en desconfiar. Él mismo no entendía completamente por qué hacía todo esto. ¿Quieres que te diga la verdad?, preguntó Santiago. Sí. Yo tampoco sé qué quiero. Solo sé que cuando no las veo, me siento perdido, como si me faltara algo importante. ¿Jugamos a la familia?, preguntó Camila usando las mismas palabras de semanas atrás. No, esto no es un juego para mí. El doctor regresó con las medicinas y las instrucciones. Santiago pagó todo sin que Camila pudiera protestar. Te voy a devolver el dinero, dijo ella en el carro. No tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. No me gusta deber favores. Santiago manejó en silencio hasta la casa de Camila, un apartamento pequeño en un barrio que él no conocía. Ayudó a subir a Isabela, que ya se sentía mejor con la medicina. ¿Te puedes quedar un ratito?, preguntó Isabela. ¿Hasta que me duerma? Santiago miró a Camila, que asintió. Claro, princesa. Se quedó sentado junto a la cama de Isabela, leyéndole cuentos hasta que se durmió. Cuando salió de la habitación, Camila estaba haciendo café en la cocina. ¿Café?, preguntó. Sí, gracias. Se sentaron en la mesa pequeña de la cocina, tomando café en silencio. ¿Por qué lo haces?, preguntó Camila finalmente. Porque las quiero, respondió Santiago y se sorprendió de lo fácil que fue decir esa verdad. A las 2. Santiago la miró directamente a los ojos. A las 2. Camila no respondió, pero no apartó la mirada. Por primera vez, Santiago sintió que tal vez, solo tal vez, ella estaba empezando a confiar en él. Es tarde, dijo finalmente. Deberías irte. ¿Puedo venir mañana para ver cómo está Isabela? Sí, respondió Camila. Puedes venir. Cuando Santiago llegó a su apartamento esa noche, se dio cuenta de que tenía la ropa mojada y sucia, pero no le importaba. Se sentía bien, como si hubiera hecho algo importante. Por primera vez en mucho tiempo se sintió necesario. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Isabela mientras Santiago la ayudaba con la tarea de matemáticas. Claro, princesa. ¿Por qué no tienes una familia propia? Santiago dejó el lápiz sobre la mesa. Habían pasado 2 meses desde la noche de la lluvia y él venía todos los días, a veces a la feria, a veces al apartamento, a veces solo para llevarlas al parque. Tuve una esposa, pero no funcionó, respondió. ¿Y por qué no tienes hijos? Porque no pude tenerlos. Isabela lo miró con esos ojos grandes que siempre parecían entender más de lo que debería una niña de 6 años.
¿Te hubiera gustado tener una hija como yo? Santiago sintió algo caliente en la garganta. Sí, me hubiera gustado mucho. Y ahora ya me tienes. Sí, princesa, ahora ya te tengo. Isabela sonrió y siguió haciendo sus sumas como si acabara de resolver el problema más importante del mundo. Esa tarde, Santiago le dijo a Camila que tenía una sorpresa para Isabela. ¿Qué tipo de sorpresa?, preguntó Camila desconfiada. Una buena sorpresa. Confía en mí. No me gustan las sorpresas. Esta te va a gustar. Santiago había visto los dibujos de Isabela pegados en la nevera, en las paredes, por toda la casa. Eran buenos, muy buenos para una niña de su edad. Entonces recordó que la escuela estaba organizando una exposición de arte infantil. Sin decirle a nadie, Santiago había llevado uno de los dibujos de Isabela y lo había inscrito en la exposición. Era el dibujo donde estaban los tres juntos con él como el sol. ¿A dónde vamos?, preguntó Isabela en el carro. Ya vas a ver, respondió Santiago, guiñándole un ojo por el espejo. Cuando llegaron a la escuela, había muchos niños con sus familias, todos viendo los dibujos colgados en las paredes del salón. ¿Qué es esto?, preguntó Camila. Una exposición de arte. Ven, vamos a ver. Santiago los guió hacia una pared específica. Isabela iba tomada de su mano, curiosa, pero sin entender qué pasaba. Mira, gritó Santiago señalando la pared. Ahí estaba el dibujo de Isabela, enmarcado en un marco dorado con una pequeña placa que decía, Familia. Por Isabela Morales, 6 años. Isabela se quedó con la boca abierta. Ese es mi dibujo, gritó. Mamá, mira, es mi dibujo. Sí, mi amor, es tu dibujo, dijo Camila, pero su voz sonaba rara. ¿Cómo llegó aquí?, preguntó Isabela. Tío Sol lo trajo, respondió Santiago, porque es muy bueno y merecía estar aquí. Isabela corrió hacia el dibujo y lo señaló para que otros niños lo vieran. Ese soy yo, les decía, y esa es mi mamá. Y ese es mi tío Sol. Los otros niños se acercaron a ver y los padres también. Una señora le preguntó a Camila si Isabela tomaba clases de arte. No, respondió Camila, solo dibuja en la casa, pues es muy talentosa. Mire qué expresión le dio a las caras. Camila miró el dibujo otra vez. En el papel, los tres estaban tomados de la mano, sonriendo. Isabela había dibujado a Santiago más alto que ella, con rayones amarillos alrededor de la cabeza. Camila estaba en el medio con un vestido azul y una sonrisa grande, e Isabela estaba pequeñita entre los dos, pero se veía feliz. ¿Te gusta?, preguntó Santiago acercándose a Camila. Sí, respondió ella, pero había algo en su voz que Santiago no pudo identificar. Después de la exposición fueron a comer helado. Isabela no paraba de hablar sobre su dibujo, sobre cómo se había visto en la pared, sobre lo que le habían dicho los otros niños. ¿Puedo quedármelo?, preguntó. ¿Puedo llevarlo a casa? Claro, princesa, es tuyo. Esa noche, cuando llegaron al apartamento, Isabela corrió a su cuarto para colgar el dibujo en la pared. Santiago y Camila se quedaron en la sala. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Camila. Porque ella es talentosa. ¿Y por qué? Santiago se detuvo. ¿Por qué qué? Porque quería que el mundo viera lo que yo veo cuando la miro. Camila se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué pasa?, preguntó Santiago sentándose junto a ella. Tengo miedo, dijo Camila sin descubrirse la cara. ¿De qué? De esto, de ti, de lo que está pasando. Santiago le tocó las manos separándolas de su cara. Mírame, le dijo. Camila lo miró. Tenía los ojos rojos. Otra vez. ¿De qué tienes miedo exactamente? De que te vayas, de que un día decidas que ya no quieres jugar a esto y nos dejes. ¿Cuántas veces te tengo que decir que esto no es un juego? Todas las veces que haga falta, respondió Camila, porque yo ya pasé por esto. El papá de Isabela me prometió muchas cosas también. Santiago sintió algo frío en el estómago. ¿Qué pasó con él? Se fue cuando ella tenía 2 años. Dijo que no estaba listo para ser papá, que era muy joven, que necesitaba encontrarse a sí mismo. Camila se limpió los ojos con la manga. Isabela lo esperó por meses. Cada vez que oía un carro, corría a la ventana pensando que era él. Hasta que un día dejó de correr. Yo no soy él, dijo Santiago. ¿Cómo lo sé? Santiago no supo qué responder. Tenía razón en desconfiar. Él mismo no entendía completamente por qué había cambiado tanto su vida por ellas. No lo sabes, admitió. Pero te puedo prometer una cosa, no me voy a ir sin despedirme. Si algún día decido que no puedo seguir con esto, te lo voy a decir. No las voy a abandonar sin explicaciones. Camila lo miró durante un rato largo.
¿Es suficiente esa promesa? Preguntó Santiago. Por ahora sí, respondió ella, pero Santiago, si le rompes el corazón a mi hija, yo te rompo la cara. Santiago se rió, pero sabía que hablaba en serio. Entendido, dijo. Isabela salió de su cuarto corriendo con el dibujo en las manos. ¿Quieren verlo otra vez?, preguntó. Sí, princesa. Respondieron los dos al mismo tiempo. Y mientras Isabela les explicaba cada detalle del dibujo otra vez, Santiago se dio cuenta de que ya no podía imaginar su vida sin ellas. ¿Te gusta la carne?, preguntó Camila, volteando los pedazos en la parrilla pequeña. Sí, pero no tenías que hacer todo esto, respondió Santiago sentado en una silla de plástico en el quintal de la casa. Es sábado y es tu cumpleaños. Santiago se había sorprendido cuando Isabela le preguntó cuándo cumplía años. Nunca le había dicho la fecha, pero de alguna manera ella se había acordado de preguntarle y ahora estaba aquí en el quintal trasero del apartamento, con una parrilla prestada y una mesa llena de comida. ¿Cuántos años cumples?, preguntó Isabela, sentada en el suelo jugando con sus muñecas. 42. Cuando yo tenga 42, tú vas a tener. Isabela cerró los ojos concentrándose. 78. Sí, princesa. Voy a ser un viejito y todavía vas a ser mi tío Sol. Santiago sintió algo raro en el pecho. En 36 años él tendría 78. Isabela sería una mujer adulta, tal vez con sus propios hijos. Sí, respondió. Siempre voy a ser tu tío Sol, aunque sea viejito y arrugado. Aunque sea viejito y arrugado. Isabela sonrió y siguió jugando. Camila trajo los platos y se sentó al lado de Santiago. ¿En qué piensas?, preguntó. En el tiempo, en cómo pasa rápido. ¿Te arrepientes de algo? Santiago la miró. Camila tenía puesta una blusa blanca que se veía nueva y se había recogido el pelo. Se veía bonita. Pero más que eso, se veía relajada, como si por primera vez en mucho tiempo no estuviera preocupada por algo. ¿De qué me voy a arrepentir de haber perdido tiempo con nosotras, de no haber buscado una mujer de tu edad, alguien que te pueda dar hijos propios? Santiago dejó el tenedor en el plato. Eso es lo que piensas, que ustedes son una pérdida de tiempo. No sé qué pensar, respondió Camila. A veces me despierto y no entiendo qué haces aquí. ¿Quieres que te diga la verdad? Siempre quiero que me digas la verdad. Santiago respiró hondo. Había estado pensando en esto por semanas, pero nunca había encontrado las palabras correctas. Cuando estuve casado, Andrea y yo fuimos a todos los doctores, hicimos todos los tratamientos, gastamos muchísimo dinero, pero nunca funcionó. Camila lo escuchaba sin interrumpir. Al principio pensé que era por mi culpa, que algo estaba mal conmigo. Después pensé que era por culpa de ella. Después pensé que era culpa de los dos. Y ahora, ¿qué piensas? Que tal vez no era culpa de nadie, que tal vez no podía ser papá de la manera que yo pensaba, pero sí podía ser papá de otra manera. Isabela se acercó a la mesa. ¿Puedo comer postre?, preguntó. Claro, mi amor, respondió Camila. Está en la nevera. Cuando Isabela se fue, Santiago continuó hablando. Nunca he sido tan feliz como estos últimos meses. Nunca me he sentido tan completo. Completo como si finalmente estuviera en el lugar correcto, como si todo lo que pasó antes fuera para llegar a esto. Camila no respondió. Se quedó mirando sus manos que tenían manchas de la salsa de la carne. ¿Yo?, preguntó finalmente, ¿tú qué? Yo también soy parte de eso. ¿O solo es Isabela? Santiago se acercó más a ella en la mesa. ¿Tú también? ¿Cómo? Al principio no lo sabía. Pensé que solo quería ser como un tío para Isabela. Pero después me di cuenta de que también quería cuidarte a ti. Cuidarme, sí. Quería que no estuvieras cansada todo el tiempo. Quería que no tuvieras que preocuparte por el dinero. Quería que pudieras reírte más. Camila se rió. Pero no era una risa alegre. Suena como si fuera un proyecto de caridad. No es eso, dijo Santiago rápidamente. Es que se detuvo buscando las palabras correctas. Es que me enamoré de tu vida, de cómo cuidas a Isabela, de cómo trabajas tan duro, de cómo nunca te rindes. ¿Te enamoraste de mi vida o de mí? Santiago la miró directamente a los ojos. De ti. Me enamoré de ti. Camila se quedó callada por un momento muy largo. Santiago podía escuchar el sonido de los carros pasando por la calle, la música de la casa de al lado, a Isabela cantando la cocina. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Quiero que me dejes quedarme. Quiero que confíes en mí. Quiero que me dejes ser parte de esto para siempre. ¿Cómo parte de esto? Como tu pareja, como el papá de Isabela, como una familia. Camila se cubrió la cara con las manos otra vez.
Tengo miedo, dijo. Lo sé, pero ya no tienes que tener miedo sola. Isabela salió de la cocina con un pedazo de torta en cada mano. ¿Para quién es la otra torta?, preguntó Santiago. Para ti, respondió Isabela. Es tu cumpleaños. Gracias, princesa. Isabela se sentó en las piernas de Santiago y empezó a comer su torta. Camila los miraba a los dos, todavía con las manos en la cara. Mamá, preguntó Isabela, ¿por qué lloras? No estoy llorando, mi amor, solo estoy pensando. ¿En qué piensas? Camila miró a Santiago, que estaba limpiando la cara de Isabela con una servilleta. En que tal vez es hora de dejar de tener miedo, respondió. Santiago sintió algo caliente en el pecho, como si alguien hubiera encendido una luz después de mucho tiempo en la oscuridad. ¿Eso significa que sí?, preguntó. Significa que vamos a intentar, respondió Camila. Pero paso a paso, sin prisa. Paso a paso, repitió Santiago, sin prisa. Isabela levantó la cara con chocolate alrededor de la boca. ¿De qué están hablando? De que tío Sol se va a quedar más tiempo con nosotras, respondió Camila. Para siempre. Santiago miró a Camila, que asintió. Sí, princesa, para siempre. ¿Este es tu nuevo cuarto?, preguntó Isabela parada en la puerta de la habitación vacía. Sí, princesa. ¿Te gusta? Es muy pequeño comparado con tu apartamento elegante. Santiago se rió mientras ponía una caja en el suelo. Hacía 2 semanas que había vendido el apartamento y alquilado esta casa a 3 cuadras de donde vivían Camila e Isabela. Los cuartos grandes están bien, pero prefiero estar cerca de ustedes. Y toda tu ropa elegante sigue siendo elegante, solo que ahora la uso menos. Santiago había cambiado mucho en los últimos meses. Seguía trabajando, pero ahora salía temprano de la oficina. Había contratado a un gerente para que se encargara de más cosas y había aprendido a decir no a las reuniones que no eran importantes. ¿Puedo ayudarte a desempacar?, preguntó Isabela. Claro, ¿quieres encargarte de los libros? Isabela corrió hacia una caja marcada libros y empezó a sacar cosas. Santiago la observaba mientras organizaba sus camisas en el closet. Todo se sentía diferente ahora. Antes, cuando llegaba a casa, el silencio lo molestaba. Ahora, cuando llegaba a casa, sabía que en unos minutos estaría con ellas. Santiago, preguntó Isabela desde el suelo, rodeada de libros. Sí, ahora sí eres mi papá. Santiago dejó de colgar la camisa que tenía en las manos. ¿Quieres que sea tu papá? Sí, pero no sé si se puede, porque yo ya tuve un papá y se fue. Santiago se sentó en el suelo junto a ella. ¿Te acuerdas de él? Un poquito. Era alto y tenía barba. A veces me cargaba en sus hombros. ¿Te gustaba? Sí, pero se fue cuando yo era chiquita. Mamá dice que no estaba listo para ser papá. Santiago sintió algo feo en el estómago, como enojo mezclado con tristeza. ¿Y tú estás listo para ser papá?, preguntó Isabela. Sí, princesa. Estoy muy listo. ¿Cómo lo sabes? Porque he estado practicando contigo por meses y porque te quiero mucho. Isabela se acercó a él y lo abrazó. Yo también te quiero, tío Sol, pero si vas a ser mi papá, ¿cómo te voy a decir? Como tú quieras. Puedes seguir diciéndome tío Sol, o puedes decirme papá, o puedes inventar algo nuevo. Isabela se quedó pensando. Papá Sol, me gusta. Papá Sol suena perfecto. 2 horas después, cuando terminaron de desempacar, fueron a buscar a Camila al mercado. La encontraron en su nuevo puesto, más grande que el de la feria, con mejores luces y más espacio. ¿Cómo va todo?, preguntó Santiago. Bien. Vendí 5 pulseras y 2 collares. Santiago había ayudado a Camila a conseguir este puesto en el mercado central. Era más caro que la feria, pero había más clientes y mejores horarios. ¿Y las clases de arte?, preguntó. Vienen 6 niños el sábado. La mamá de uno me preguntó si podía dar clases entre semana. También Camila había empezado a dar clases de arte para niños en el patio trasero de la casa. Santiago había comprado materiales, había puesto una mesa grande y había ayudado a hacer propaganda. ¿Te gusta enseñar?, preguntó Santiago. Me gusta mucho. Es diferente a vender cosas. Cuando enseño siento que estoy dando algo importante. Papá Sol, dijo Isabela de repente. Camila levantó la cabeza sorprendida. Papá Sol. Sí, respondió Isabela. Así le voy a decir ahora. Camila miró a Santiago. Ah, Papá Sol. Ella decidió, respondió Santiago sonriendo. ¿Y tú, qué opinas de eso? Que me gusta mucho. Esa noche, después de cenar, Santiago estaba lavando los platos cuando sonó su teléfono. Era María, su asistente. Señor Rivera,
Lo llamé 3 veces hoy. Lo sé, María estaba ocupado. ¿Con qué? No tenía reuniones programadas. Estaba ¿mudándose a dónde? A una casa más pequeña, cerca de mi familia. Santiago se sorprendió a sí mismo diciendo esas palabras. Mi familia sonaba raro todavía, pero también sonaba bien. ¿Familia? Preguntó María. ¿Se casó otra vez? No, exactamente es complicado. Necesita que cancele las reuniones de mañana. No, pero necesito que cambies mi horario a partir de ahora. Nada después de las 5. Nada después de las 5. Nada. A las 5 salgo para mi casa. Cuando terminó de hablar, encontró a Camila sentada en el sofá viendo televisión. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó. Claro. Santiago se sentó, pero no muy cerca. Todavía estaban aprendiendo a estar juntos como pareja, todavía probando que se sentía bien y que no. ¿Cómo te sientes con todo esto?, preguntó Camila. ¿Con qué específicamente? Con haber cambiado toda tu vida, tu casa, tu trabajo, tu rutina, todo. Santiago se quedó pensando, ¿sabes qué es lo raro? Que no se siente como si hubiera cambiado mi vida, se siente como si finalmente hubiera encontrado mi vida. ¿No extrañas tu apartamento, tu libertad? ¿Libertad para qué? Para llegar a casa y no tener con quién hablar, para comer solo, para que nadie me extrañe si no llego. Camila se acercó un poco más a él en el sofá. ¿Y si un día te despiertas y te das cuenta de que esto no es lo que querías? ¿Y si un día te despiertas y te das cuenta de que el sol no va a salir?, respondió Santiago. Son preguntas que no tienen respuesta, solo tenemos que confiar. ¿Confiar en qué? En que esto es real, en que no nos vamos a lastimar, en que vamos a seguir eligiéndonos cada día. Camila apoyó la cabeza en el hombro de Santiago. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, preguntó. ¿Qué? Que llegaste cuando más te necesitábamos, pero actuaste como si fueras tú el que nos necesitaba. Santiago le besó la cabeza porque es verdad, yo era el que más necesitaba esto. En la habitación de al lado, Isabela gritó desde su cama, «Papá Sol, ¿puedes venir a darme las buenas noches?». Santiago se levantó del sofá y por primera vez en su vida se sintió completamente en casa. «Mamá, ¿ya llegaron los invitados?», gritó Isabela desde su cuarto. «Todavía no, mi amor, faltan 2 horas», respondió Camila colgando guirnaldas en el quintal. Santiago estaba inflando globos sentado en una silla de plástico. Se había levantado temprano para decorar todo antes de que Isabela despertara, pero ella había madrugado también, demasiado emocionada para dormir. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Camila viendo cómo Santiago luchaba con un globo dorado. No, ya casi termino. Solo me faltan estos 5. ¿Estás nervioso? ¿Por qué estaría nervioso? Es solo una fiesta de cumpleaños. Camila se rió. Porque van a venir todos los niños de su clase, sus maestras, los vecinos, mi mamá. Tu mamá va a venir. Sí. Y quiere conocerte. Santiago dejó de inflar el globo. ¿Qué le dijiste de mí? La verdad que eres bueno con Isabela y conmigo. ¿Y qué dijo ella? Que quiere ver con sus propios ojos al hombre que nos tiene tan contentas. 1 hora después, el quintal estaba lleno de niños corriendo, padres conversando y música sonando. Santiago se movía entre los invitados, sirviendo jugo, cortando torta y asegurándose de que todos estuvieran bien. ¿Usted es el padrastro de Isabela?, le preguntó una señora que Santiago no conocía. Soy Santiago. Se detuvo. No sabía cómo responder. Soy Santiago. Isabela habla mucho de usted en el colegio. Dice que su papá solo ayuda con las tareas y que hace las mejores panquecas del mundo. Eso dice, sí, y que antes no tenía papá, pero ahora sí tiene uno que la quiere mucho. Santiago sintió algo caliente en la garganta, se excusó y fue a la cocina a buscar más vasos. ¿Estás bien?, preguntó Camila siguiéndolo. Sí, solo necesitaba 1 minuto. ¿Qué pasó? Una señora me contó lo que Isabela dice de mí en el colegio. ¿Y eso te puso triste? No, me puso, no sé, agradecido, como si no pudiera creer que esto fuera mi vida. Camila lo abrazó por la espalda. Es tu vida, es nuestra vida. Cuando volvieron al quintal, encontraron a todos los niños sentados en círculo. Isabela estaba parada en el medio con un vestido rosa nuevo que Santiago le había comprado. ¿Qué está pasando?, preguntó Santiago a una vecina. Isabela quiere hacer un discurso, respondió la señora sonriendo. Un discurso. Isabela carraspeó como había visto hacer a Santiago cuando hablaba por teléfono con gente importante. Hola a todos, empezó. Gracias por venir a mi cumpleaños número 7. Los adultos sonrieron y algunos niños aplaudieron. Quiero contarles algo importante, continuó Isabela.
Hace 2 años yo solo tenía mamá. No tenía papá porque mi papá de antes se fue cuando yo era pequeña. Santiago sintió que todos los ojos se volteaban hacia él, pero mantuvo la mirada en Isabela. Un día en la feria conocí a un señor que me compró un helado. Yo no quería su dinero, solo quería un abrazo como el que le daría a su hija. Él me abrazó muy fuerte, como si fuera muy importante. Camila tomó la mano de Santiago. Ese señor era Santiago, pero yo le digo Papá Sol porque siempre llega y todo se vuelve más bonito, como cuando sale el sol. Algunos adultos sonrieron y Santiago vio que una señora se limpiaba los ojos. Ahora tengo una familia completa. Tengo a mi mamá, que es la más bonita y la más inteligente, y tengo a Papá Sol, que me ayuda con las tareas y me lee cuentos y nunca se enoja cuando hago preguntas. Isabela miró directamente a Santiago. Antes solo quería un abrazo. Ahora tengo un abrazo que nunca se suelta. Santiago sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Se acercó a Isabela y la levantó en brazos, abrazándola fuerte. Camila se acercó y los abrazó a los dos, y por un momento los tres se quedaron ahí en un círculo perfecto mientras todos los aplaudían. ¿Te gustó mi discurso?, preguntó Isabela al oído de Santiago. Me encantó, princesa. ¿Era verdad lo que dije? Era la verdad más verdadera del mundo. Más tarde, cuando ya se habían ido todos los invitados y estaban recogiendo los platos, la mamá de Camila se acercó a Santiago. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó. Claro, señora Mercedes. Se sentaron en 2 sillas bajo el árbol del quintal. Camila me contó tu historia, dijo la señora Mercedes, que no pudiste tener hijos con tu primera esposa. Así es. Y ahora ya tienes una hija. Santiago miró hacia donde estaban Camila e Isabela, lavando platos y riéndose por algo. Sí, ahora tengo una hija y una esposa. Todavía no, pero espero que sí pronto. La señora Mercedes asintió. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? ¿Qué? Que no llegaste tratando de cambiarlas. Llegaste queriendo ser parte de lo que ya existía. Ellas no necesitaban que las arreglara, ya eran perfectas, por eso eres bueno para ellas. Esa noche, después de acostar a Isabela, Santiago y Camila se sentaron en el quintal a tomar café y ver las estrellas. ¿Qué piensas?, preguntó Camila. Pienso que hace 2 años yo era un hombre solo, que no sabía para qué vivía y ahora soy un papá que tiene una hija que hace discursos sobre él en su cumpleaños. ¿Te hace feliz? Me hace más que feliz. Me hace completo. Camila apoyó la cabeza en el hombro de Santiago. ¿Sabes qué me dijo Isabela antes de dormirse? ¿Qué? Que este fue el mejor cumpleaños de su vida porque por primera vez tuvo a su mamá y a su papá juntos. Santiago la abrazó más fuerte. ¿Y tú fuiste feliz hoy? Muy feliz, pero no por la fiesta. ¿Por qué entonces? Porque vi como todos te miraban, como si fueras realmente nuestro, como si pertenecieras aquí. Pertenezco aquí, dijo Santiago. Este es mi lugar en el mundo. Y mientras decía esas palabras, Santiago supo que eran verdad. El abrazo que había empezado con una niña, pidiendo amor, se había convertido en una familia que nunca se iba a soltar. Santiago abrió los ojos con el sonido de los pájaros y el olor a café que venía de la cocina. Por un momento se quedó acostado escuchando los ruidos de la casa. Camila preparando el desayuno, Isabela cantando mientras se vestía para el colegio. El perro de los vecinos ladrando en el patio de al lado. Se levantó y se puso una camiseta vieja y unos jeans. Ya no usaba trajes todos los días, solo cuando tenía reuniones importantes y cada vez eran menos. Buenos días, familia, dijo al entrar a la cocina. Papá Sol, gritó Isabela corriendo a abrazarlo. ¿Me puedes llevar al colegio hoy? Claro, princesa, pero primero desayuna. Camila se acercó y le dio un beso en la mejilla. Llevaban 8 meses viviendo juntos como familia y Santiago todavía se sorprendía cada mañana de lo normal que se sentía todo. ¿Cómo dormiste?, preguntó Camila. Muy bien, ¿y tú también? Aunque me desperté temprano porque llegan 3 niños nuevos a las clases de hoy, el estudio de arte de Camila había crecido mucho. Ahora tenía 15 niños que venían regularmente y algunos padres habían empezado a preguntar si también daba clases a adultos. ¿Necesitas que compre más materiales?, preguntó Santiago. No, creo que estamos bien, pero gracias. Santiago se sirvió café y se sentó a desayunar con ellas. Isabela le contaba sobre un proyecto de ciencias que tenía que hacer y Camila le mostraba los dibujos que habían hecho los niños la clase anterior. Mira este, dijo Camila enseñándole un dibujo de una familia. Lo hizo Sofía. ¿Te acuerdas de ella? Sí. La niña tímida del pelo rizado. Le pregunté por qué había dibujado a los papás tomados de la mano y me dijo que así era como vivían ustedes, siempre juntos.
Santiago miró el dibujo. Era simple, como todos los dibujos de niños, pero tenía algo especial. Los tres personajes se veían felices. ¿Saben qué?, dijo Santiago de repente. ¿Qué?, preguntaron las dos al mismo tiempo. Creo que es hora. ¿Hora de qué?, preguntó Isabela. Santiago miró a Camila, que lo entendió inmediatamente y se puso roja. Hora de hacer algo importante, respondió Santiago. Después de llevar a Isabela al colegio, Santiago fue a su oficina, pero no pudo concentrarse en nada. Había estado pensando en esto por semanas y finalmente había decidido que hoy era el día. A las 3 de la tarde salió de la oficina y se fue al centro comercial. Entró a una joyería y le pidió al vendedor que le mostrara anillos de compromiso. ¿Para qué tipo de mujer?, preguntó el vendedor. Para una mujer que no le gustan las cosas muy brillantes. ¿Qué prefiere, lo simple bonito? ¿Algo como esto?, preguntó el vendedor mostrándole un anillo sencillo con un diamante pequeño. Perfecto, dijo Santiago. Cuando llegó a casa, Camila estaba en el estudio con los niños. Santiago se asomó por la ventana y la vio explicando algo sobre los colores, con las manos manchadas de pintura y una sonrisa enorme. «¿Papá Sol?», preguntó Isabela, que había llegado del colegio y estaba haciendo tareas en la mesa del comedor. «Sí, princesa. ¿Puedo preguntarte algo importante?». «Claro, tú y mamá se van a casar». Santiago se sorprendió de la pregunta. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque Sofía me dijo que cuando dos personas se quieren mucho y viven juntos se casan y que cuando se casan los hijos pueden tener el mismo apellido del papá». «¿Te gustaría tener mi apellido?». «Sí». «Isabela Rivera suena bonito». Santiago sintió algo caliente en el pecho. «¿Y si le pregunto a tu mamá si quiere casarse conmigo?». Los ojos de Isabela se iluminaron. «¿En serio? ¿Le vas a proponer matrimonio?». «Sí, pero es un secreto entre tú y yo». «¿De acuerdo? ¿Puedo ayudarte?». «¿Cómo?». «Puedo distraer a mamá mientras tú preparas todo y puedo hacer un dibujo especial para cuando le propongas». Esa noche, después de cenar, Santiago le dijo a Camila que quería caminar con ella por el parque. Isabela se quedó en casa viendo televisión, pero antes le guiñó un ojo a Santiago. «¿Para qué queremos caminar?», preguntó Camila. «Está haciendo frío porque necesito aire fresco y porque quiero hablar contigo». Caminaron tomados de la mano hasta llegar a la banca donde Santiago había llevado a Isabela el primer día que fueron al parque juntos. «¿Te acuerdas de este lugar?», preguntó Santiago. «Sí. Aquí fue donde Isabela me dijo por primera vez que quería que tú fueras su papá de verdad». «¿Y qué pensaste cuando dijo eso?». «Pensé que era muy pronto, que las cosas no funcionaban así de fácil». «¿Y ahora qué piensas?». Camila se quedó callada por un momento. «Ahora pienso que a veces las cosas sí funcionan así de fácil cuando son correctas». Santiago se puso de pie y se arrodilló frente a ella. Camila se quedó con la boca abierta. «Santiago, ¿qué haces, Camila?». «Hace 1 año y medio yo era un hombre que no sabía para qué vivía. Tenía dinero, tenía trabajo, pero no tenía familia, no tenía amor, no tenía propósito». Santiago sacó la cajita del anillo del bolsillo. «Tú e Isabela me dieron todo eso. Me dieron una razón para levantarme cada mañana. Me dieron un hogar. Me dieron amor». Camila se tapó la boca con las manos. «Quiero ser tu esposo. Quiero adoptar a Isabela oficialmente. Quiero que seamos una familia de verdad, con papeles y todo». «Santiago, ¿te quieres casar conmigo?». Camila se quedó callada por lo que parecieron horas, pero fueron solo segundos. «Sí», dijo finalmente. «Sí, me quiero casar contigo». Santiago le puso el anillo y la besó. Cuando se separaron, los dos estaban llorando. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», preguntó Camila. «¿Qué?». «¿Qué todo empezó? Porque Isabela quería un abrazo. Un simple abrazo. El mejor abrazo de mi vida», respondió Santiago. Cuando llegaron a casa, Isabela los esperaba despierta con un dibujo nuevo. Era ellos tres otra vez, pero esta vez todos tenían coronas doradas en la cabeza. «¿Por qué las coronas?», preguntó Santiago. «Porque ahora somos una familia real», respondió Isabela. «Y las familias reales usan coronas». Santiago la cargó y la abrazó fuerte. «Tienes razón, princesa. Somos una familia real». Y mientras los tres se abrazaban en la sala de esa casa pequeña llena de dibujos y risas y amor, Santiago supo que había encontrado exactamente lo que había estado buscando toda su vida, aunque nunca hubiera sabido que lo estaba buscando. El amor verdadero no se compraba ni se forzaba. Se construía todos los días en las pequeñas decisiones, en los abrazos que no se soltaban, en las promesas que se cumplían.
Y todo había empezado con una niña que solo quería sentirse hija por un instante y había terminado siendo hija para siempre. Te llegó al corazón la historia de Santiago, Camila e Isabela. Esta hermosa historia nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega de la manera que esperamos, pero cuando llega transforma toda nuestra vida. A veces una familia se construye con abrazos sinceros, pequeños gestos de cariño y la decisión diaria de elegirse mutuamente. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con esa persona especial que necesita recordar que nunca es tarde para encontrar el amor y formar una familia. Queremos conocer a nuestra hermosa comunidad hispana que nos sigue desde todas partes del mundo. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbenos en los comentarios de qué país eres y cuéntanos si tú también crees que los abrazos tienen el poder de sanar corazones y crear familias. Y si te gustó esta historia de amor y familia, suscríbete al canal para más contenido que toca el alma, porque todos merecemos historias que nos recuerden que el amor verdadero existe y puede llegar cuando menos lo esperamos. M.